El pròxim 24 i 25 d'agost, les platges de Copacabana acolliran l'exhibició de futbol i platja als Jocs Olímpics. La parella de valencians, formada per Juan López i Sergio Antolinos, serà l'encarregada de representar a Espanya en esta disciplina que de moment no és olímpica. Amb molt d'esforç, moltes hores de treball i molts diners empleats, Juan i Sergio complixen un somni. El somni olímpic que ha sigut possible gràcies a l'ajuda de Rafael Martins. Esta parella de valencians demanen l'ajuda i la col·laboració de les diferents institucions per a que la pràctica d'aquest esport, que no sols es practica a l'estiu, siga una realitat i no sols un somni. Pues esa oportunidad nace, como hemos hablado antes, de que el COI estaba proponiendo unos deportes de exhibición para este año de Río. Y en 2012 en Londres ya sonó la posibilidad de que el fútbol pudiera ser, pero bueno, al final pues no hubo suerte y la verdad pues que ahora al hacerse en Río, que el fútbol es originario de Río, pues se hizo bastante fuerza por medio de la federación de allí, pues medio de gente pues que ahí tiene bastante poder, como Romario, que ahora mismo está metido allí en la política y le gusta mucho, lo practica, hizo bastante fuerza, entonces al final se consiguió que el fútbol se metiera dentro de las exhibiciones olímpicas. Entonces a partir de ahí pues nos mandaron una invitación aquí a España y se hizo un clasificatorio que correspondía de tres pruebas y el que quedara primero en esas tres pruebas pues era el que iba a ir a representar a España, y nosotros las jugamos y las ganamos y por eso esta oportunidad. Pues sí, es un buen momento, ¿no? La verdad es que es muy complicado también por esto, es un deporte que no tiene ningún tipo de ayuda. De hecho, Juanito y yo, una vez clasificados para la Olimpiada de Río de Janeiro, nos planteábamos el no ir porque no teníamos ningún tipo de patrocinio, no teníamos ayuda, y la verdad el impulso definitivo, que fue lo que nos ayudó y nos hizo decidir de tirar para adelante, fue un amigo nuestro que es Rafael Martins, jugador del Levante, que se enteró, además se enteró un día en la playa, pero por medio de terceras personas. Y conforme se enteró, vino, habló con nosotros, se volcó, nos ha ayudado económicamente ya, nos ha ayudado de muchas otras maneras también, y la verdad que gracias a él un poco es por lo que podemos ir a Río de Janeiro, terminar de cumplir este sueño. Pero sí que es verdad que es un deporte que necesita un poco ayuda de las instituciones, de poder hacer una federación y que nos respalde, y bueno, y de patrocinadores, que la verdad es que ahora mismo nos tenemos que costear nosotros todo, ya sea entrenamiento, ya sea viajes, y así material, todo esto pues hace que se complique todavía más todo. Conocimos, donde decía Sergio, cuando él conoció el fútbol en un torneo que se hizo aquí en Valencia, yo ya jugaba, y ese torneo ya nos conocimos. Luego seguimos la relación, que al principio era pues de año a año, de torneo en torneo, se hacía solo un torneo al año y nos veíamos, y a partir de ahí pues se fueron haciendo algún torneo más, entonces ya la relación fue que ya nos veíamos un poquito más, fue un poco más de amistad. Bueno, pues es complicado, la verdad, porque el fútbol aquí en España no es profesional. Nosotros tenemos nuestro trabajo, aparte de nuestras familias y nuestra vida. Muchas veces nuestros horarios no son compatibles, tenemos que entrenar por separado muchos días, pero bueno, luego los días que podemos dedicarle tiempo a entrenar juntos, pues ya lo dedicamos más bien pues eso, a hacer partidos juntos, a mirar un poco el tema táctico, lo que podemos mejorar juntos, y lo demás pues por separado, ya sea físico, técnico, todo esto se puede entrenar bien. Pero bueno, ya te digo que es muy complicado a veces poder compaginarlo con todo. Principalmente Brasil es la mayor potencia en el fútbol, y sin duda es son los mejores ahora mismo. Luego hay un país muy fuerte que es Paraguay también, y después pues hay parejas ya europeas, España, Francia, Portugal. Pero bueno, nosotros siempre que vamos a un campeonato vamos con la idea de ganar y de llegar lo más lejos posible,
y en estos Juegos Olímpicos que podemos disputar, pues nos gustaría, si no ganar, pues traernos una. Como te decía, yo el día que conocí el fútbol y conocí a Juanito, y desde entonces pues no he podido dejar de jugar al fútbol y tampoco me he podido separar de él. Al principio era eso, nos veíamos en verano, que era cuando se jugaba los torneos y esto, pero bueno, luego poco a poco el fútbol fue creciendo, cada vez se hacían más torneos, entrenábamos más y bueno, ahí nació una gran amistad. Luego empezamos a jugar juntos y yo creo que un poco la clave de nuestro secreto es ese, ¿no? Aparte del sacrificio y el esfuerzo, es la amistad que nos une, que nos hace pues eso, conocernos bien. Pues hombre, yo animaría lo primero que viniesen a la playa. Si es con la intención de jugar, pues les animaría, ¿no? Porque es un deporte, es muy atractivo, es muy divertido. Sí que es cierto que al principio pues, es un poco frustrante porque es un deporte complicado, que ya lo hemos comentado, pero es un deporte que lo reúne todo, pues reúne la playa, el sol, buena gente, buen clima y muy divertido. Entonces yo animo a la gente a que intente practicarlo, que intente engancharse. Y si no eres deportista o no te gusta, pues por lo menos venir a verlo porque es un deporte muy espectacular, muy llamativo. Todo el mundo que pasa, está paseando con los niños, todos se paran enseguida a verlo porque es un deporte que no se conoce mucho y llama mucho la atención al principio y es muy bonito. Entonces animar a la gente que se pase por la playa de la Patacona a vernos entrenar, a vernos jugar o por qué no animarse también a iniciarse en el deporte. Y claro que sí, que animo también a que nos sigan en las Olimpiadas, ya sea por la televisión o por las redes sociales, hay ahora mil sitios donde se puede ver y que seguro que les gusta. Pues muchas gracias.